La tarde del 5 de diciembre de 1945, 5 aviones de la Marina estadounidense despegaron de Fort Lauderdale en lo que parecía ser una misión rutinaria de entrenamiento. Eran jóvenes pilotos, confiados, con la certeza de que nada podía salir mal en un día despejado y sin señales de tormenta. Sin embargo, lo que comenzó como un vuelo de práctica se convirtió en uno de los mayores enigmas de la historia, el escuadrón conocido como Vuelo 19, que desapareció sin dejar rastro en las aguas del Triángulo de las Bermudas. Las últimas transmisiones de radio hablaban de brújulas que giraban sin control, de cielos que cambiaban de color y de mares que parecían no tener fin. Las voces de los pilotos, antes firmes, se quebraron en medio de la confusión, hasta que finalmente, el silencio absoluto, ni los aviones ni los cuerpos de los tripulantes fueron encontrados jamás. Hoy, voy a llevarte dentro de esa historia. No escucharás una simple explicación de teorías, sino que vivirás cada minuto, cada decisión y cada misterio como si tú mismo estuvieras dentro de uno de esos aviones, rodeado por un cielo imposible y un mar infinito. Antes de empezar, dime en los comentarios desde qué país y ciudad me estás viendo, y atrévete a acompañarme en este vuelo que nunca regresó. El sol brillaba con fuerza sobre la base aérea de Fort Lauderdale aquella tarde del 5 de diciembre de 1945. El calor húmedo de Florida hacía que el aire pareciera vibrar sobre las pistas, mientras mecánicos y oficiales se movían con precisión militar, preparando a los 5 bombarderos torpederos TBM Avenger para el entrenamiento que se avecinaba. Eran máquinas robustas, nacidas para la guerra, pero ahora, con la Segunda Guerra Mundial recién terminada, se utilizaban en ejercicios rutinarios. Nada indicaba que aquella misión fuera diferente a tantas otras que se habían realizado en los últimos meses. El teniente Charles Taylor, comandante de la escuadrilla, observaba el horizonte con gesto serio. Había volado cientos de horas, había enfrentado batallas, tormentas y situaciones límite, pero esa tarde algo en su interior parecía incomodarlo. Una sensación vaga, como una sombra difícil de explicar, se aferraba a su pecho. Revisó una vez más sus instrumentos, ajustó el mapa sobre su rodilla y dio las últimas instrucciones a sus hombres. La misión consistía en un vuelo triangular, desde la base hacia el este sobre el Atlántico, luego al norte y finalmente de regreso al oeste. Un recorrido simple, diseñado para entrenar orientación y navegación. Los jóvenes pilotos del vuelo 19 estaban animados. Para muchos, era solo otro ejercicio antes de regresar a casa. Reían por la radio, se daban bromas y aseguraban que terminarían temprano para disfrutar de una cerveza en el bar de la base. Ninguno imaginaba que aquellos serían los últimos momentos de normalidad en sus vidas. A las 2:10 de la tarde, los motores rugieron con un estruendo metálico. Uno a uno, los Avengers despegaron, levantando polvo y dejando atrás la costa de Florida. El cielo estaba despejado, el mar brillaba bajo el sol de la tarde. Era, en apariencia, un día perfecto para volar. Desde las torretas, los artilleros observaban cómo la tierra desaparecía poco a poco hasta convertirse en una línea delgada detrás de ellos. Durante los primeros 40 minutos, todo transcurrió sin incidentes. Taylor guiaba a la formación con precisión, manteniendo el rumbo marcado en sus cartas. Las brújulas giraban correctamente, los motores mantenían su ritmo constante y la radio transmitía sin problemas. Parecía que nada podía fallar. Pero poco después de la primera maniobra hacia el norte, comenzaron las dudas. El teniente miró sus instrumentos y frunció el ceño. La brújula parecía fluctuar levemente, como si dudara entre el este y el noreste. Al principio lo atribuyó a una interferencia momentánea, pero al consultar con sus hombres descubrió que ellos también notaban lo mismo. Las agujas giraban lentamente, como si estuvieran mareadas. Taylor pidió calma, convencido de que el problema se resolvería en minutos. El mar abajo empezaba a adquirir un tono extraño. El azul intenso del Atlántico se transformaba en un turquesa verdoso, brillante, casi fosforescente. Desde las cabinas, algunos pilotos comentaron que parecía como si el océano estuviera iluminado desde abajo,
como si hubiera una fuente de luz sumergida que se extendía hacia todas direcciones. Era hermoso y perturbador a la vez. Debe ser un banco de arena, reflejando la luz, dijo uno de ellos por la radio, pero su voz sonaba insegura. Taylor no respondió. Estaba demasiado concentrado en los instrumentos, que ahora comenzaban a fallar de manera más evidente. La brújula giraba en círculos, el altímetro oscilaba violentamente y el giroscopio no mostraba dirección clara. Algo no va bien, dijo finalmente por la radio. Mantengan formación. Los minutos pasaban y el mar parecía no tener fin. Normalmente, tras esa maniobra, ya deberían haber avistado pequeñas islas o alguna señal de tierra, pero frente a ellos solo había agua infinita y un cielo que empezaba a cubrirse con nubes extrañas. No eran nubes de tormenta normales, tenían un brillo metálico, con tonos grises y azulados que parecían cambiar de forma lentamente, como si respiraran. El artillero de cola de uno de los aviones juró ver una figura en las nubes, algo semejante a un rostro gigantesco que los observaba desde lo alto. Se lo comentó a su compañero, pero éste lo mandó callar, nervioso. Era mejor no decir nada que aumentara el miedo. La radio, hasta entonces clara, empezó a llenarse de interferencias. Voces distorsionadas se colaban entre las transmisiones, palabras incomprensibles en un idioma desconocido. Al principio pensaron que era ruido atmosférico, pero pronto notaron que los sonidos parecían demasiado estructurados, como si realmente fueran mensajes. Uno de los pilotos juró escuchar su propio nombre, susurrado entre la estática. Taylor trató de mantener el control, ordenó cambiar de rumbo, girar al oeste para regresar a Florida. Sin embargo, cuando lo hicieron, el sol estaba en una posición que no correspondía. Según el reloj de vuelo, aún era temprano, pero la luz empezaba a desvanecerse como si el ocaso se hubiera adelantado varias horas. Confundidos, los hombres comenzaron a discutir por la radio. Algunos creían que estaban sobrevolando las Bahamas, otros que se habían internado demasiado al sur. Nadie sabía con certeza dónde estaban. Entonces ocurrió lo más inquietante. El mar, que hasta entonces brillaba con colores extraños, comenzó a agitarse sin viento. Grandes olas surgieron de la nada, chocando unas contra otras como si fueran atraídas hacia un mismo punto invisible. Los aviones se estremecieron en el aire, sacudidos por corrientes ascendentes que parecían salir del agua. «Estamos perdiendo el control», gritó uno de los pilotos. Taylor intentó tranquilizarlos, pero su propia voz temblaba. Giró la radio hacia la base. «Torres de control, aquí el vuelo 19. Estamos perdidos, no vemos tierra, las brújulas no funcionan, el mar no parece normal. Repito, el mar no parece normal». La torre de Fort Lauderdale respondió con instrucciones, pero solo fragmentos llegaron a los aviones. Las palabras parecían deshacerse en el aire, como si el espacio mismo las devorara. Uno de los jóvenes, desesperado, propuso descender para intentar avistar barcos o islas, pero cuanto más bajaban, más extraño se veía el océano. No era agua lo que parecía reflejarse, sino una superficie espejada que se deformaba bajo ellos, como un cristal líquido que se ondulaba lentamente. «Esto no es posible», murmuró Taylor, sin que nadie supiera si hablaba por la radio o solo para sí mismo. En ese instante, las nubes metálicas se abrieron ligeramente, revelando un resplandor cegador en el horizonte. No era el sol, pues el sol ya se ocultaba al oeste. Era otra cosa, una luz blanca y pulsante que parecía llamarles desde la distancia. Los hombres quedaron en silencio. Nadie se atrevió a describir lo que veían. Solo los motores rugían, luchando contra el aire pesado que rodeaba sus alas. El reloj marcaba las 16:00, pero la sensación era de que la noche caía con rapidez. El Triángulo de las Bermudas había cerrado sus puertas, y aún no sabían que lo peor estaba por comenzar. La formación del vuelo 19 avanzaba en un cielo que parecía tornarse extraño a cada minuto que pasaba. Lo que había comenzado como una tarde despejada empezaba a convertirse en una sucesión de fenómenos inexplicables. El sol, aún visible en el horizonte, se ocultaba detrás de nubes que no figuraban en el pronóstico meteorológico. Las brújulas de los aviones giraban sin sentido, y el océano,
bajo ellos, se veía interminable, como si hubieran dejado atrás las costas de Florida hacía ya horas. El teniente Charles Taylor, líder del escuadrón, trataba de mantener la calma. Su voz retumbaba por la radio con un leve temblor que ninguno de los pilotos había escuchado antes en él. Algo no está bien, no reconozco nada de esto, el mar no luce como debería, estamos completamente perdidos. Los demás respondían intentando tranquilizarlo, pero en realidad todos comenzaban a sentir lo mismo, el tiempo parecía deformarse. Llevaban ya más de hora y media de vuelo, y sin embargo, nadie podía asegurar en qué dirección iban. Intentaban girar hacia el oeste, buscando la costa, pero cada vez que lo hacían, el paisaje debajo cambiaba como un espejismo. El piloto Powers, uno de los más jóvenes, reportó algo que dejó a todos en silencio. Señor, el mar se ve blanco, no azul, no verde. Es como si una neblina densa lo cubriera todo. El teniente Taylor trató de responder, pero en ese instante las comunicaciones se llenaron de un ruido metálico, chasquidos, interferencias, voces que parecían provenir de otra frecuencia. Por un instante, todos escucharon lo mismo, una voz grave, lenta, en un idioma desconocido, repetida una y otra vez, como un eco que no pertenecía a este mundo. El silencio que siguió fue aún más aterrador que la extraña transmisión. El motor de uno de los aviones comenzó a fallar, emitiendo un rugido entrecortado. El piloto, Miller, trataba de mantener la calma mientras informaba: mi indicador de combustible no tiene sentido, marca vacío y lleno al mismo tiempo. Es imposible. Los demás pilotos revisaron rápidamente sus instrumentos. Todos coincidían en lo mismo, las agujas de los indicadores se movían solas, como si estuvieran poseídas. El altímetro subía y bajaba sin control, la velocidad marcada en los relojes no coincidía con lo que sentían en la cabina. Uno de ellos gritó por radio: estamos atrapados en algo que no entiendo. Esto no es una tormenta común. Y, de pronto, apareció frente a ellos una pared de nubes oscuras, que parecía moverse como un organismo vivo. No era una tormenta normal, las nubes giraban en espiral, abriéndose y cerrándose como una enorme boca que invitaba a los aviones a entrar. Taylor, contra toda lógica, ordenó dirigirse hacia allí. Su razonamiento era simple: si giraban, podían perderse aún más. Pero si atravesaban ese extraño muro de nubes, tal vez encontrarían una salida. Los 5 aviones se alinearon y penetraron en la oscuridad. Lo que ocurrió dentro de aquel corredor nuboso fue relatado después por control aéreo, que logró captar algunos fragmentos de comunicación. Todo está blanco, los instrumentos no funcionan, no veo a nadie, estamos separados. Las voces se cortaban, reaparecían y se apagaban otra vez. Era como si el espacio mismo se estuviera desmoronando a su alrededor. Dentro de la cabina del avión líder, Taylor sudaba mientras veía cómo sus manos temblaban en los controles. Afuera, no había cielo ni mar, solo una luz lechosa que lo rodeaba todo. De pronto, algo cruzó frente a su avión, una sombra oscura, alargada, imposible de identificar. Los demás también comenzaron a reportar lo mismo, siluetas que aparecían y desaparecían en medio de la niebla. Eran grandes, demasiado grandes para ser aviones. Se movían con lentitud, como si flotaran, y lo más inquietante es, no producían ningún sonido. El piloto Cox, con la voz quebrada, alcanzó a decir: parece que nos observan. La tensión dentro del escuadrón era insoportable. Algunos intentaban descender para escapar de la niebla, pero cuanto más bajaban, más se espesaba aquel resplandor blanco. Subir tampoco servía, el cielo estaba completamente cubierto. Fue entonces cuando sucedió algo aún más perturbador. Uno de los pilotos afirmó ver tierra firme. Ahí, una isla, gritó Powers. Todos miraron hacia donde él señalaba, y efectivamente, en medio de la neblina, se distinguía lo que parecía ser una costa, con montañas y playas. Taylor ordenó dirigirse hacia allí, aunque dudaba de lo que veían sus ojos. La isla aparecía y desaparecía como si fuera un espejismo. Los aviones giraron en formación, pero al aproximarse, la isla se desvaneció por completo,
dejando solo más mar y más neblina. La desesperación comenzó a apoderarse de los jóvenes. Algunos discutían por la radio, otros rogaban regresar a casa, pero ninguno encontraba una dirección que los llevara fuera de aquel laberinto. En tierra, en la base de Fort Lauderdale, los operadores de radio seguían escuchando fragmentos entrecortados. No sabemos dónde estamos. El océano no parece el océano. Todo está diferente. La última transmisión clara que quedó registrada fue la voz del teniente Taylor, más resignada que asustada. No sigan atrás de mí. Parecemos estar entrando en aguas blancas. Cuando salgamos de aquí, si salimos, recen para que alguien encuentre estas grabaciones. Después de eso, lo único que quedó fueron ruidos estáticos. Los aviones nunca regresaron. En la base, enviaron un hidroavión de rescate para buscarlos. Aquella nave, con 13 tripulantes, partió rumbo al área estimada del Triángulo. Nunca regresó tampoco, ni una señal, ni una bengala, ni un resto de metal flotando en la superficie del mar. Nada. Esa noche, mientras las familias esperaban noticias, mientras los superiores trataban de dar explicaciones, el océano se mantenía en silencio. El Triángulo de las Bermudas había devorado no solo a 5 aviones y a sus 14 tripulantes, sino también a quienes habían intentado salvarlos. Pero lo más inquietante llegó días después. Pescadores de las Bahamas reportaron haber visto luces extrañas en el cielo, alineadas en formación, que desaparecieron de pronto en dirección al horizonte. Algunos aseguraban haber escuchado rugidos de motores donde no había barcos ni aviones. Otros juraban que habían visto, durante unos segundos, 5 sombras alargadas bajo el agua, avanzando lentamente como si los aviones hubieran quedado atrapados en el fondo del océano, pero aún en movimiento. Nadie pudo confirmarlo, pero las historias crecieron como un eco que se repite hasta hoy. El vuelo 19 había pasado a la historia como uno de los mayores enigmas del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, lo que los pilotos vivieron allá arriba, entre voces extrañas, islas fantasma y mares blancos, sigue siendo un misterio que nadie ha logrado descifrar. Y mientras las autoridades cerraban el caso con la explicación oficial de causas desconocidas, los familiares de los desaparecidos juraban haber soñado, la misma noche del accidente, con voces que llamaban sus nombres desde un horizonte lejano. Quizá, en algún rincón del tiempo, los aviones sigan volando. Dentro de aquel resplandor blanquecino, los pilotos del vuelo 19 ya no sabían cuánto tiempo llevaban volando. Los relojes se habían detenido, marcando siempre la misma hora, y el combustible parecía no agotarse ni consumirse. El teniente Taylor intentaba mantener el control, pero algo dentro de él empezaba a quebrarse. La realidad misma parecía doblarse en torno a sus aviones. Powers, el más joven de los pilotos, rompió el silencio por radio con una voz temblorosa. «Señor, creo que vi algo. No es una isla esta vez, es una ciudad». Los demás se rieron nerviosamente, pensando que el muchacho deliraba, pero entonces, a través de la niebla, apareció una silueta imponente, torres alargadas, paredes lisas y brillantes, estructuras que no se parecían a nada construido por el hombre moderno. Era como si hubieran sobrevolado una urbe perdida en el tiempo, o en otra dimensión. Taylor ordenó acercarse, incapaz de resistirse a la visión. Los 5 aviones descendieron un poco y lo que vieron dejó a todos sin palabras. Bajo ellos se extendía una ciudad entera hecha de piedra y cristal, con formas geométricas imposibles, enormes pirámides que parecían emitir luz propia, canales que brillaban como espejos de mercurio y, en el centro, una torre que se alzaba tan alto que parecía atravesar las nubes. Pero no había señales de vida. Ningún movimiento, ningún sonido, solo estructuras inmóviles bañadas por un resplandor que no venía del sol. El piloto Cox habló por radio, casi susurrando, ¿será Atlántida? La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de un misterio que ninguno de ellos quería aceptar. Mientras sobrevolaban la ciudad, algo comenzó a ocurrir en sus aviones. Las cabinas se iluminaron con destellos verdes y azules. Los controles vibraban solos, como si una fuerza externa los manejara. Y de pronto, en las radios,
Se escuchó nuevamente aquella voz grave, repetida en un idioma extraño, pero esta vez más clara, más cercana. Miller gritó: «No soy capaz de apagar la radio, no importa qué haga. La voz sigue aquí». El idioma era incomprensible, pero poco a poco, cada piloto comenzó a escucharla en su propia lengua, como si la voz penetrara directamente en sus mentes. No debieron entrar aquí. Este lugar no les pertenece. El corazón de cada hombre latió con fuerza. No sabían si era alucinación, sugestión o un verdadero contacto con algo desconocido. De repente, la ciudad desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Los 5 aviones quedaron nuevamente rodeados de neblina blanca, pero ahora había algo diferente. Ninguno de los pilotos podía ver a los demás. Cada uno estaba solo, suspendido en un espacio vacío. Taylor gritaba por radio, intentando reagruparlos: «Mantengan la calma, respondan, maldita sea». Las voces respondían, pero cada una se escuchaba lejana, como si hablaran desde kilómetros de distancia, o desde otra época. Y entonces ocurrió lo más aterrador. Powers afirmó ver otro avión junto al suyo, pero no era uno del escuadrón. Era un modelo mucho más antiguo, como si hubiera salido de la Primera Guerra Mundial. El aparato estaba deteriorado, con insignias ya olvidadas, y en su interior, el piloto lo miraba con un rostro pálido, sin parpadear, como una figura sacada de un sueño. Cox también gritó que veía un barco bajo el agua, navegando en silencio a través del océano lechoso. No era un navío moderno, sino una carabela del siglo XVI, con velas desgarradas y tripulantes inmóviles como estatuas, clavando los ojos vacíos hacia el cielo. Cada piloto parecía vivir una visión distinta, como si el Triángulo de las Bermudas hubiera reunido a todas las almas perdidas en un mismo espacio. Taylor comprendió, entonces, que no estaban en el océano Atlántico, estaban en otro lugar, uno donde el tiempo se doblaba y atrapaba a todo lo que entraba en su dominio. Los motores de los aviones rugían, pero avanzaban sin rumbo. La neblina no tenía fin, y de pronto, el cielo cambió otra vez. Una aurora inmensa, de colores imposibles, se extendió sobre ellos. Verdes intensos, azules brillantes, destellos dorados y púrpuras cruzaban el aire como si estuvieran dentro de un gigantesco cristal. El piloto Miller, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Esto es hermoso y aterrador al mismo tiempo». Y entonces, cada uno de ellos sintió lo mismo, un zumbido profundo en el pecho, como si el aire mismo vibrara dentro de sus cuerpos. El sonido era constante, grave, tan fuerte que parecía venir de dentro de sus huesos. Los instrumentos de los aviones comenzaron a funcionar otra vez, pero ahora marcaban datos imposibles, altitudes de miles de kilómetros, velocidades que superaban la de cualquier aeronave de la época, coordenadas que no existían en ningún mapa. Taylor, con voz rota, pronunció lo que sería una de sus últimas frases registradas: «Creo que ya no estamos en la Tierra». En la base aérea, los operadores continuaban escuchando fragmentos cada vez más incoherentes, risas nerviosas, súplicas, y a veces silencio absoluto. Nadie sabía si los hombres estaban vivos, perdidos o atrapados en un lugar de donde nunca podrían regresar. En el aire, el resplandor aumentó hasta convertirse en un blanco absoluto. Los pilotos cerraron los ojos, convencidos de que ese era el fin, pero cuando los abrieron, algo inesperado ocurrió. Ya no estaban sobre el mar. Debajo de ellos se extendía un continente desconocido, con montañas de cristal, mares rojos y cielos cruzados por luces que se movían como si fueran seres vivos. El vuelo 19 había atravesado el velo. Lo que vieron a continuación era un mundo imposible de describir con palabras humanas, y sin embargo, sus voces, entrecortadas, seguirían siendo escuchadas por algunos minutos más antes de desvanecerse para siempre. El cielo frente a los pilotos se volvió de un blanco cegador, tan intenso que parecía absorber toda la luz del día. Cada avión, suspendido en el aire como fantasmas mecánicos, se movía sin rumbo, guiado por fuerzas invisibles que ningún ser humano podía comprender. Taylor sintió un vértigo profundo, una sensación de caída que no tenía final ni suelo donde aterrizar. Powers, a su lado,
murmuraba sin cesar, señalando con la mano hacia la nada. Mira, allí, hay algo, pero lo que señalaba no era nada que perteneciera al mundo que conocían. Frente a ellos, apareció un océano de fuego líquido, un mar que no quemaba, pero iluminaba todo con tonos rojos y dorados, como si fuera un espejo líquido de un sol desconocido. Las olas se movían con vida propia, separándose al paso de los aviones y cerrándose detrás de ellos. Taylor trató de mantener la calma, respirando hondo y recordando todo su entrenamiento. Sin embargo, algo le decía que ya no había decisiones que tomar, que el control se había perdido hacía mucho. De pronto, las radios comenzaron a transmitir voces conocidas, fragmentos de conversaciones de la base, órdenes antiguas de entrenamientos, incluso mensajes de familiares, todo mezclado en un ruido constante, incomprensible, pero que parecía provenir de algún lugar cercano, muy cercano. Cox gritó: «Esto no es posible, estamos escuchando nuestra propia vida desde otra dimensión». Cada piloto sentía como si el tiempo se hubiera detenido y acelerado al mismo tiempo. Veían su pasado y su presente simultáneamente, momentos en la base, vuelos anteriores, risas con amigos, recuerdos familiares, todo superpuesto con el instante presente en el que el cielo y el mar se habían vuelto imposibles. Y entonces ocurrió lo más aterrador. Un avión desapareció frente a ellos. Primero fue un parpadeo, luego un vacío, y finalmente nada. Powers intentó llamarlo por radio, pero la voz que respondió no era la de su compañero, sino una distorsión grave, que parecía repetir lo mismo una y otra vez: «No deben quedarse aquí, no deben quedarse». Uno por uno, los aviones comenzaron a desvanecerse, engullidos por la luz y el resplandor del triángulo. Los pilotos gritaban, intentaban mantener rumbo, pero sus controles ya no respondían. Taylor comprendió que no había forma de escapar, que este lugar no funcionaba bajo las leyes de la Tierra, sino bajo reglas propias, desconocidas. Sin embargo, justo cuando todo parecía perdido, Taylor vio un fenómeno inesperado: una puerta, un portal de luz tenue, más pequeño que la inmensidad que los rodeaba, pero con una claridad definida. No era una salida normal, sino un pasaje, una rendija en la realidad. «Hacia allá», gritó, señalando. Todos giraron en formación y avanzaron hacia ese pequeño resquicio de luz. La sensación de caer en el abismo disminuyó, reemplazada por un impulso de esperanza. La luz parecía absorberlos lentamente, y por un instante, sintieron que la gravedad y el tiempo recuperaban cierta coherencia. Cuando los aviones emergieron, se encontraron sobre un mar normal, el Atlántico tal como lo conocían. La costa de Florida aparecía a la distancia, al oeste, con la luz del atardecer bañando las olas. Todo parecía normal, demasiado normal. Sin embargo, algo no estaba bien. Los instrumentos de los aviones marcaban horas imposibles y coordenadas que no existían en ningún mapa conocido. Los pilotos miraron alrededor. No había rastros de la extraña ciudad, ni del océano blanco, ni de las figuras imposibles que habían visto. Pero en el aire, un silencio pesado persistía, y una sensación de ser observados se mantenía. Taylor intentó llamar a la base. La radio respondió de inmediato, pero lo que escuchó no eran sus voces normales, sino fragmentos de sus últimas palabras dentro del triángulo, repitiéndose como un eco que atravesaba los años: «No sigan atrás de mí, estamos atrapados». El corazón de Taylor se detuvo por un instante. Comprendió que algo había quedado atrás, algo que los había marcado para siempre. No era solo el Triángulo de las Bermudas, era una puerta entre mundos, un espacio donde la realidad podía doblarse y devorar a quienes se atrevieran a cruzarlo. Cuando aterrizaron en la base, nadie creía del todo en sus relatos. Algunos oficiales intentaron racionalizarlo: fatiga, estrés, ilusiones colectivas. Pero Taylor y sus hombres sabían la verdad. Habían sido testigos de algo que la humanidad aún no podía comprender. Cada piloto sentía que una parte de ellos seguía allá, flotando en el espacio blanco, atrapada entre el tiempo y la realidad. Los días posteriores fueron extraños. Ninguno pudo dormir sin sentir ecos de las voces,
ni mirar al océano sin recordar los mares imposibles y los cielos metálicos. Y aunque estaban físicamente de regreso, algo había cambiado. Sus mentes, sus recuerdos y su percepción de la realidad estaban marcados para siempre por el triángulo. Con el paso del tiempo, los incidentes en esa área continuaron. Otros barcos y aviones desaparecían. Algunos regresaban con historias que se parecían a la suya, luces extrañas, brújulas que giraban, voces que hablaban desde el vacío. El vuelo 19 se convirtió en leyenda, un aviso para quienes se atrevieran a cruzar esa región. Pero Taglor y sus hombres jamás olvidaron lo que vieron. Sabían que existía un lugar donde el tiempo no existía, donde la realidad se doblaba y donde las fronteras de la Tierra no eran más que ilusiones. Sabían que habían tocado un misterio que la humanidad no estaba preparada para enfrentar. Y aunque regresaron, comprendieron que el Triángulo de las Bermudas no perdona. Cada vez que alguien entra, algo queda atrás, algo que quizás nunca se recuperará. La historia de aquel vuelo perdido se convirtió en un enigma que desafía la lógica y que seguirá asombrando a generaciones. 5 aviones, 14 hombres y un lugar donde el tiempo y el espacio se confunden, dejando atrás un misterio eterno. Cuando los aviones finalmente tocaron tierra, el mundo parecía el mismo que habían dejado horas antes. La brisa de Fort Lauderdale, el olor del mar, el rugido lejano de otros aviones. Todo estaba exactamente igual. Sin embargo, para los pilotos del vuelo 19, nada volvería a ser igual. Cada uno de ellos llevaba consigo un recuerdo imposible, un fragmento de un espacio donde el tiempo no existía y la realidad se doblaba ante sus ojos. Los demás oficiales y mecánicos miraban a los hombres con una mezcla de asombro y escepticismo. Intentaban explicar lo inexplicable, las brújulas que giraban solas, los relojes que marcaban horas imposibles, las radios que reproducían voces de otra dimensión. Pero nadie podía comprender lo que habían vivido realmente. Para ellos, eran historias exageradas de aviadores que habían enfrentado estrés y fatiga en un vuelo rutinario. Sin embargo, Taglor sabía la verdad. Sabía que lo que habían atravesado no era una ilusión ni un producto de la imaginación. Cada luz, cada voz, cada isla que aparecía y desaparecía, cada figura que flotaba en el mar o en el aire, era real, al menos en algún plano de existencia que la mente humana apenas puede concebir. El Triángulo de las Bermudas no era simplemente un área peligrosa del océano, era un portal, un lugar donde las leyes de la física y del tiempo se descomponían, donde la frontera entre lo posible y lo imposible desaparecía. Powers, el más joven, no podía dormir. Cada noche soñaba con la ciudad imposible, con las pirámides brillantes y los mares de luz. Cox sentía que escuchaba las voces de sus compañeros desaparecidos en cada soplo de viento, como si el triángulo lo llamara, recordándole que había un lugar que nunca podrían abandonar realmente. Los pilotos hablaron entre ellos durante semanas, intentando reconstruir cada detalle, cada momento en que el mundo parecía distorsionarse. Sabían que sus relatos no serían aceptados por la mayoría. Sabían que enfrentarían burlas, incredulidad y explicaciones científicas que no podían tocar la realidad que habían vivido. Pero incluso entre ellos, surgió una sensación innegable. Habían tocado algo antiguo, algo que existía mucho antes de la humanidad, y que continuaría existiendo mucho después. El Triángulo de las Bermudas, con sus secretos, seguía ahí, acechando, observando, esperando que alguien más se adentrara en su dominio. Y aunque habían regresado físicamente, cada piloto sabía que una parte de ellos había quedado atrás, suspendida en ese espacio imposible, atrapada entre mundos. En los días siguientes, los informes oficiales declararon causas desconocidas y cerraron los archivos. Sin embargo, los pilotos comprendieron que nunca habría una explicación convencional. Lo que habían visto y sentido estaba más allá de cualquier mapa, de cualquier teoría meteorológica o magnética. Era un lugar donde la realidad se fragmentaba, donde el tiempo y el espacio se convertían en un laberinto del que pocos podían escapar. Muchos años después, algunos investigadores y escritores intentaron reconstruir los hechos, analizar las desapariciones y proponer hipótesis.
Algunos hablaron de tormentas inusuales, de fallos mecánicos, de errores de navegación. Otros propusieron teorías más fantasiosas, portales dimensionales, civilizaciones submarinas, campos magnéticos imposibles. Pero ninguna de esas explicaciones podía capturar lo que los pilotos habían vivido realmente. El vuelo 19 se convirtió en leyenda, una historia que se contaba una y otra vez, pero cuya esencia permanecía desconocida. Cada desaparición posterior en la región del Triángulo parecía reforzar la idea de que existía un patrón, un fenómeno que no podía ser explicado por la lógica humana. Cada relato de luces extrañas, islas fantasma o aviones que reaparecían y desaparecían, parecía un eco de aquella tarde de 1945, cuando 5 aviones entraron en un espacio que los humanos jamás deberían haber cruzado. Taylor, ya mayor, contaba a sus nietos fragmentos de aquella experiencia, siempre con la advertencia de que muchas cosas no podían ser explicadas ni comprendidas. Les hablaba del miedo, de la maravilla, del vértigo que sentía al mirar un cielo que parecía vivo, de la sensación de que algo lo observaba desde otra dimensión, y aunque algunos escuchaban con escepticismo, otros sentían la misma fascinación y terror que él había experimentado décadas antes. El Triángulo de las Bermudas permanecía, como un recordatorio de que el mundo aún guarda secretos imposibles, que hay lugares donde la ciencia y la razón no llegan, y que hay fenómenos que desafían nuestra comprensión. Cada desaparición, cada luz extraña, cada señal que los marineros o pilotos perciben, es un recordatorio de que la Tierra aún tiene rincones misteriosos, escondidos y peligrosos. Y mientras los océanos continúan sus ciclos, y los vientos recorren sus rutas, el Triángulo observa en silencio. A veces parece dormido, otras, activo, tomando lo que se atreve a cruzarlo. Para quienes lo han vivido, como el vuelo 19, el misterio nunca termina. Una parte de ellos siempre queda flotando en ese espacio imposible, recordándoles que la realidad es más compleja de lo que podemos imaginar. Así, la historia de aquel vuelo perdido en 1945 sigue viva, no como un simple registro de aviones desaparecidos, sino como un testimonio de lo desconocido, de lo que la humanidad aún no puede tocar ni comprender. Cada piloto del vuelo 19 regresó físicamente, pero mental y emocionalmente, habían visitado un lugar del que pocos regresan intactos, y aunque intentaron retomar sus vidas, el eco de la neblina blanca, de la ciudad imposible y de las voces que susurraban desde el otro lado, los acompañaría hasta el final de sus días. El Triángulo de las Bermudas, con todos sus secretos y enigmas, continúa siendo uno de los fenómenos más misteriosos de la Tierra, y cada vez que alguien se acerca a esa región, ya sea por mar o por aire, debe recordar la historia de 5 aviones que entraron en un mundo donde la realidad no se comporta según las reglas humanas, y que quizás, en algún rincón de aquel espacio imposible, los pilotos del vuelo 19 aún vuelan, observando y esperando que nadie más cometa el mismo error.